Las cosmovisiones prehispánicas están desapareciendo. Propongamos soluciones urgentes. El gobierno federal en México lo debería presidir un consejo de ancianos de los pueblos originarios, junto con la presidencia. Preguntémosle a la IA. Pienso que sería una forma de enriquecer las decisiones del país aportando sabiduría ancestral, pero también necesitaríamos la estructura actual. No, yo digo que no, porque ¿qué van a saber ellos de lo que uno necesita, verdad? Uno sabe dónde le aprieta el zapato. Yo creo que sí, sería bueno porque los ancianos tienen la sabiduría de la experiencia, ¿no? Y el presidente, pues la fuerza de la juventud. No, para nada. Mira, yo creo que los usos y costumbres son muy importantes, muy respetables, pero una cosa es eso y otra cosa es gobernar un país, son cosas distintas. Yo creo que sí, porque ellos tienen la sabiduría de nuestros antepasados y conocen nuestras necesidades reales, más que los políticos de la ciudad. Pues mira, yo creo que sí sería una buena idea, porque ellos tienen la sabiduría ancestral. Saben cómo cuidar la tierra. No, bueno, es una idea interesante, pero no creo que funcionaría en la práctica. México es muy complejo. Yo creo que sí podría ser una alternativa, aunque el reto sería la comunicación y que ambas partes puedan entenderse. Pues mira, yo creo que sí sería una buena idea. Los ancianos tienen mucha sabiduría, ¿no? Y pues el país necesita un poquito de eso. ¿Un consejo de ancianos con el presidente? Pues mira, suena bonito en el papel, ¿no? Pero aquí, entre fierros y aceite, la cosa es más complicada. Yo creo que sí. Sería una forma de honrar a nuestros antepasados y asegurar que las decisiones se tomen con sabiduría y respeto por la tierra. Yo creo que no, yo creo que sí necesitamos a los ancianos, como ya lo hacemos, pero no creo que necesariamente tengan que estar en la presidencia. Yo creo que no, porque para empezar, los pueblos originarios no se pondrían de acuerdo. Mira, la neta es una idea bien chida. Un consejo de ancianos aportaría sabiduría ancestral, pero la presidencia necesita operar en el mundo. Mira, la idea de un consejo de ancianos suena romántica, pero la gobernanza moderna es compleja. No, para nada. Yo creo que es importante escuchar todas las voces, claro, pero la estructura actual, aunque imperfecta, tiene sus razones de ser. Mezclarlo así sería un retroceso. Bueno, yo pienso que sí, sería bueno que los ancianos nos dieran su palabra, su consejo, pero también el gobierno tiene que ver por todos, no solo por unos cuantos. Mira, es una idea muy romántica, ¿no? Pero la operatividad del gobierno es compleja. Se necesitaría una estructura que realmente funcione. No, mira, con todo respeto para las tradiciones, un país moderno necesita otro tipo de liderazgo, ¿me entiendes? Con visión global, no solo local. Pues mira, la idea de un consejo de ancianos suena muy romántica, muy conectada con nuestras raíces, ¿verdad? Y sí, hay una sabiduría ancestral ahí. Bueno, creo que un consejo de ancianos aportaría sabiduría ancestral, pero la presidencia también necesita una visión moderna y ejecutiva para los desafíos actuales. ¿Qué piensan ustedes que nos ven desde su pantalla? Déjenos su opinión en la sección de comentarios.